Muy buenas tardes, estimados compañeros. Les habla Sandra Milena Lara García, abogada en ejercicio. En este momento estudiante de la especialización en la Universidad Católica de Colombia en Constitucional y Administrativo, compañera de ustedes a quien presento este video, a efectos de enriquecer nuestro conocimiento en el tema de las acciones constitucionales. En primera medida, quiero comentarles que a partir de este corto video haré un análisis muy rápido de la sentencia de unificación 1184 de 2001, cuyo magistrado ponente es el doctor Eduardo Montealegre Ninet, y que es bien importante y bien interesante para conocer a la justicia penal, militar y policial y entender todo ese tema de los conflictos de competencia que se suscitan entre la jurisdicción ordinaria y la justicia penal, militar y policial, que es donde actualmente yo laboro. Esta sentencia trata sobre, ahí hace una narración de los hechos sobre el caso o sobre el proceso adelantado contra un general de la República. Es un caso de público conocimiento contra el general Uzcategui por el caso de Mapiripán, que también ya fue objeto de pronunciamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad, en sede de revisión, la Corte Constitucional entra a analizar una providencia que fue tutelada por la parte civil dentro del proceso penal que se adelantaba contra este general. Dicha sentencia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, autoridad competente para dirimir los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar, en la que le dio la competencia para investigar a este general a la justicia penal, militar y policial. Les recuerdo rápidamente cuáles son los hechos. Los hechos objeto de la investigación penal contra el general Uzcategui y otros 3 oficiales fueron ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, en donde llegaron unas personas que usaban uniformes privativos de la fuerza pública, no miembros de la fuerza pública, sino personas usando uniformes de uso privativo de la fuerza pública. Llegan desde el municipio de San José del Guaviare vía aérea a Mapiripán Meta, donde en este sitio vulneran el derecho de locomoción y adicionalmente, de acuerdo a las narraciones de quienes estuvieron en este lugar, 49 personas fueron sujetas de retención, tortura y homicidio, y sus cadáveres fueron lanzados al río o arrojados al río de San José de Guaviare. Todos estos hechos, conforme a los relatos y a la verdad procesal que se ha podido entregar, señala que fue con aquiescencia del Ejército Nacional y participaron algunos miembros del Ejército Nacional en dichos hechos. Así las cosas, entonces entramos ya a nuestra sentencia de unificación, en donde la Corte quiere resolver cinco problemas jurídicos relacionados con lo que señala pues todo el proceso de la acción de tutela, que en este momento está siendo o fue sujeto de revisión por parte de la Corte Constitucional. Entonces, la primera de ellas es determinar, o sea, lo que les voy a explicar y lo que la Corte intentó o la Corte realizó en sus consideraciones, es determinar si los casos en los que se cuestiona la decisión que dirimió un conflicto de competencia entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria, el juez de tutela debe abstenerse de considerar o no el acervo probatorio del caso, o sea, del proceso donde se está investigando a alguien, si sí lo debe valorar a fin de no inmiscuirse en la competencia ordinaria de ese juez penal que es el llamado a mirar una responsabilidad penal individual. El segundo de los problemas jurídicos que viene a analizar esta sentencia es si la Sala de la Corte Suprema de Justicia, que fue quien conoció en impugnación esta tutela, aplicó
debidamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional al momento de evaluar si la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura respetó el precedente judicial existente sobre la interpretación del artículo 221 superior. El artículo 221 superior, que los invito a leer, tiene la cláusula general de competencia de la justicia penal militar, que señala que la justicia penal militar es competente para conocer aquellas conductas punibles atribuibles a los miembros activos de la fuerza pública y que dichos hechos tengan relación con la labor constitucional y reglamentaria que ellos tienen encomendada. El tercero de los problemas jurídicos es el estudio que hace la Corte Constitucional del artículo 235 sobre la competencia de investigar o no generales de la República, o sea, miembros de la fuerza pública que ostentan el grado de general. El cuarto es establecer en qué casos una omisión de la fuerza pública es un acto que no está relacionado con el servicio, y vamos a mirar todo el tema de la posición de garante institucional, y vamos a ver algo bien interesante. Y el quinto es analizar la decisión del objeto de tutela, o sea, esa decisión que llevó a la impetración de esta tutela, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que dirimió el conflicto de competencia a favor de la justicia penal militar respecto de la investigación que se adelanta contra el general Uzcategui y otro oficial superior del Ejército Nacional por los hechos antes mencionados. Así las cosas, se esbozan 7 temas fundamentales que resultan de estos 5 problemas jurídicos, que es el objeto de la revisión. Vamos a entrar a mirar, o les voy a contar en qué consiste la revisión de las sentencias de tutela por parte de la Corte Constitucional, qué busca la Corte con estas revisiones, todo este tema de la revisión o de esa facultad que da el numeral 9 del artículo 241 superior sobre el objeto de la revisión de los fallos de tutela. El segundo es la obligatoriedad del precedente, de utilizar el precedente jurisprudencial en materia de que se ha tomado, ese precedente jurisprudencial que se ha desarrollado en sede de revisión por la Corte Constitucional por parte de los jueces de la República. El otro es el juez natural. Vamos a analizar ese principio fundamental del debido proceso, que es el juez natural en lo penal. El juez penal militar, lo que implica analizar también el juez penal militar y el fuero penal militar. La posición de garante, como les dije, de la fuerza pública, y la sentencia de tutela. Entonces, para hacer más didáctico esto, yo voy a hacer este video en 3 partes. Entonces, lo primero, lo que es sobre la revisión de las acciones de tutela, la vía de hecho y el juez natural, lo voy a explicar a continuación. Y todo el tema de juez penal militar, posición de garante y el análisis, o lo último que decidió, lo que se decidió en esta sentencia de unificación por parte de la Constitucional, que fue decretar la nulidad de esa sentencia, les adelanto, de esa sentencia del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, lo voy a hacer a través de otros videos adicionales. Vamos a ver qué va a decir parte 2 y parte 3. Esta es la parte 1. ¿Qué más que tener a 2 funcionarios judiciales de la justicia penal militar para poder entender más a profundidad la aplicación de todos estos principios unificados que quedaron a partir de esta sentencia, y poder entender más a profundidad con ejemplos diferentes casos en los que se han aplicado los criterios unificadores que se dieron en esta sentencia. Entonces, así las cosas, compañeros, iniciamos pues con lo que la Corte señaló en sus consideraciones. Entonces, ¿cuál fue de qué se trata la revisión o esa función que le dio el numeral 9 del artículo 241 constitucional a la Corte Constitucional?
que es la revisión de los fallos de tutela. En primera medida, la Corte en esos casos no funge como juez en la causa. Su función central es la de unificar jurisprudencia sobre derechos fundamentales. Esta es una herramienta, han dicho, de forma pedagógica en donde se ha unificado jurisprudencia, cuya finalidad es la de servir como instrumento de la fijación del sentido de los textos a la luz de esos derechos fundamentales. Esto nos va a dar una mayor seguridad jurídica porque en la medida en que hayan unos criterios unificados de cómo defender, de cómo evitar la conculcación de los derechos fundamentales o entender en qué momentos se conculcan los derechos fundamentales que son objeto de defensa por la acción de tutela, entonces eso nos va a dar seguridad jurídica a los administrados porque también vamos a estar a la luz de un derecho de igualdad judicial o del derecho de igualdad en materia judicial. Adicionalmente, estas revisiones sirven de pauta a todas las autoridades judiciales para la interpretación y aplicación de esos derechos, como les venía diciendo. Fija una doctrina constitucional, pues tiene la Corte, a partir de estos fallos de revisión, tiene la potestad de considerar el caso concreto. De ahí que para que la Corte pueda entrar a revisar esta sentencia, o sea, esas sentencias de tutela, no lo puede hacer frente a un caso en donde se haya decretado un auto inhibitorio para conocer la tutela. De ahí que deba y sea necesario que haya un fallo de tutela porque el juez constitucional no viene a reemplazar lo que tiene que hacer el competente. La revisión supone que exista, como les digo, una decisión para realizar la verificación, porque lo que viene a hacer la Corte Constitucional es revisar que el juez de tutela haya aplicado bien todos los criterios constitucionales y haya hecho un control del cumplimiento de los derechos fundamentales. De ahí pasamos a nuestro segundo tema, que es la obligatoriedad del precedente. Entonces, ahí la Corte nos viene a explicar la línea relativa a la obligatoriedad, de su jurisprudencia, de la aplicación que deben hacer todas las autoridades judiciales en el momento de fallar. Es decir, tienen que tener en cuenta eso que la Corte ha venido diciendo y ha venido reiterando en su jurisprudencia. ¿Por qué? Porque esto da una interpretación uniforme de la Constitución que requiere que todas las autoridades judiciales del país apliquen debidamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De ahí que esa línea relacionada con la obligatoriedad de su jurisprudencia tiene dos elementos. Esos dos elementos, el primero es que tiene una fuerza erga omnes para todos, y el segundo es la protección al derecho fundamental a la igualdad en la aplicación del derecho, que era el que yo les mencionaba hace un momento. Esta revisión que hace, o esta jurisprudencia unificada, que es una herramienta pedagógica para los jueces, sirve de criterio judicial para la actividad de los jueces, por lo que si un juez de la República se separa de esos criterios, debe justificar el motivo suficiente y adecuadamente, so pena de infringir ese principio de igualdad. Por lo tanto, estas decisiones que se toman en sede de revisión por parte de la Corte Constitucional tienen un valor agregado. No suplen, como les digo, la decisión que debe tomar el juez competente para ello, a donde se interpone o a quien le corresponde decidir la acción de tutela, y tiene un doble aspecto con una doble consecuencia jurídica. Es decir, cuando ellos deciden en revisión, hay dos consecuencias jurídicas distintas, una consecuencia subjetiva y una objetiva, o dos aspectos, uno subjetivo y uno objetivo, como lo quieran determinar. Entonces, el subjetivo
está circunscrito al caso concreto en donde se confirma, se revoca o se modifica lo decidido por el juez de tutela, llámese en primera o en segunda instancia, llámese juez municipal y su superior jerárquico en sede de impugnación. Y el objetivo, las consecuencias son generales y abstractas para la interpretación de esa, en casos similares, cómo se debe interpretar la normatividad constitucional, pues ello tiene un establecimiento de jurisprudencia. Así las cosas, esta es la primera parte de mi video. En el segundo, como les digo, voy a tener de invitado a un mayor del ejército, que es juez de instrucción penal militar, que de acuerdo con el esquema procesal que actualmente está establecido para la justicia penal militar, que es la ley 522 de 1999, es un juez de instrucción penal militar que es el protagonista de la investigación, es quien recoge la prueba, quien es el investigador criminal por excelencia dentro del proceso y es el primero llamado a hacer un análisis de competencia en el momento de decidir si continúa o no con el conocimiento de ese caso, es decir, si los hechos objeto de investigación tienen relación o no con el servicio, es decir, con el mandato, con los mandatos o con la función constitucional y reglamentaria encomendada a los miembros de la fuerza pública. Ello a la luz de la jurisprudencia, claramente esta jurisprudencia es muy utilizada por ellos. Y mi segundo invitado, que ya lo tendré el día de mañana, hoy les comparto, lunes 9, les comparto esta primera parte y la segunda parte donde vamos a hablar con el mayor César Sarache. Mañana espero poderles estar compartiendo el tercer video, que es la tercera parte del video, en la que tendré una disertación jurídica y tengo como invitado al presidente del Tribunal Superior Militar y Policial, el brigadier general Marco Aurelio Bolívar Suárez, que es general de la Policía Nacional y que adicionalmente a ello es el presidente del Tribunal Superior Militar, lleva toda su carrera como juez, fiscal penal militar y ahora magistrado, y quien nos dará su perspectiva desde esa segunda instancia en cuanto a la aplicación de estos criterios unificadores en materia de competencias de fuero penal militar y de juez natural. Este segundo invitado, quiero hacer mención, es egresado de la Universidad Católica de Colombia, donde estamos haciendo nuestra especialización. Entonces va a ser muy interesante escucharlo, escuchar su perspectiva, pues porque lleva muchísimo tiempo, al igual que el mayor, haciendo estos análisis jurisprudenciales y utilizando como estos criterios auxiliares que ha dado la Corte Constitucional a efectos de dar unos criterios generales que sean aplicables para los jueces, para mis jueces penales, militares y policiales. Entonces, aquí les dejo la primera parte, les agradezco su atención, un fuerte abrazo para todos y mañana mandaré, como les digo, la tercera parte del video. Espero les sirva y les enriquezca todo lo que estamos estudiando dentro de nuestra especialización, ahora que vamos a ser especialistas y expertos en todo este tema. Un gran abrazo, Dios los guarde, muchas gracias por su atención.